Bienvenidos a otra edición de las entrevistas de NextMed News. En esta oportunidad vamos a entrevistar al profesor Ricardo Asís sobre el tema de poliquistosis de ovario. El doctor Ricardo Asís es past president de la Universidad de Augusta en Georgia y profesor de la Universidad de Birmingham en Alabama. Y bueno, quería hablar con vos de dos o tres temitas cortitos, pero que me parece que son importantes porque nosotros... El PCO es uno de los temas más claves y que más nos interesa y que nadie sabe, o sea, todo el mundo lo sabe, pero no lo sabe, ¿no? Es como que tenés el paciente enfrente y decís, ¿por qué no me responde? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa lo otro? Entonces, una de las preguntas que pensamos es una entidad apasionante donde la paciente, ya sea adolescente o mujer en edad reproductiva, sumado a su cuadro de androgenismo, puede, en un número importante de casos, presentar insulinoresistencia. Y esto lleva a muchas de estas mujeres a recibir metformina, ¿sí? U otros medicamentos. Uno de los temas que más nos preocupan, y aquí voy a la pregunta, para alguien de tu experiencia, ¿qué es lo que pasa en estas pacientes cuando se embaraza, que tiene factores de riesgo para diabetes gestacional y otras comorbilidades? ¿Qué es lo conveniente hacer? Las distintas formas de presentación, no es lo mismo una mujer joven o una con perfil PCO que otra con obesidad. ¿Con qué deberíamos tratar a cada una? La pregunta de qué hacer con mujeres, la pregunta de qué hacer con mujeres que se embarazan con SOP, con PCO, como dicen en Estados Unidos, es importante. Empecemos primero por la mujer que se embaraza con SOP y que no está tomando metformina, no está tomando ningún otro medicamento para la insulinoresistencia. Esa mujer entonces se continúa, no se debería empezar a tomar metformina. Y la razón que digo eso es que a veces hay datos que dicen que tomar la metformina disminuye la tasa de aborto, ¿verdad? De pérdida de embarazo. Pero primero es, si no están tomando metformina, que no la tomen durante el embarazo. A menos que se diagnostiquen como diabéticos gestacionales. Entonces eso es lo primero que diría. Lo segundo es, ¿cuáles son los riesgos de la paciente con SOP durante el embarazo? Bueno, nosotros hicimos un estudio recientemente, claramente las pacientes tienen una tasa más alta de pérdida, tienen de pérdida temprana, ¿verdad? Y una tasa más alta de hipertensión relacionada al embarazo, de diabetes relacionado al embarazo, de diabetes gestacional, y de preeclampsia. Esas son tres cosas, por lo menos, cuatro complicaciones que sabemos que la paciente con SOP tiene. Entonces, ¿de qué viene ese aumento en las complicaciones de la paciente con SOP? Bueno, primero no sabemos bien exactamente por qué, pero claramente está relacionado a la insulinoresistencia que tienen las pacientes. La insulinoresistencia afecta un 85% o más de las pacientes con SOP. Hay que darse cuenta que la mayoría de las pacientes con SOP van a tener algún grado relativo a su peso, de insulinoresistencia. Entonces uno diría, bueno, si es cierto eso, ¿por qué no están todas las mujeres en metformina o algún otro insulinoresistente? Y la razón es que en muchas la diferencia es moderada, ¿verdad? Entonces realmente se puede controlar con, por ejemplo, dieta. Nosotros hablamos de disminuir la cantidad de glicemia, no carbohidratos. La gente habla de carbohidratos, pero no se dan cuenta que los carbohidratos son todo, ¿verdad? En la manzana, en la zanahoria, todo eso es un carbohidrato. Realmente hay algunos carbohidratos que tienen muy alta contenido de glucosa, de glicemia. Eso hay que evitarlo. Entonces nosotros hacemos una dieta, recomendamos una dieta a los pacientes que se llama low glycemic, de glicemia baja. Entonces, la paciente que tiene insulinoresistencia, que se ha diagnosticado, y hay que siempre acordarse que toda paciente con SOP tiene que tener un test de la glucosa. Midiendo la glucosa basal, la insulina basal, etc., no sirve para el tema realmente no sirve para diagnosticar la insulinoresistencia de la paciente con SOP. Hay que hacer siempre un test de la glucosa, ¿verdad?
midiendo glucosa. Nosotros también medimos insulina durante ese test. Que hacemos ahí, medimos insulina a las 0, 1 y 2 horas, un test de la glucosa con 75 gramos. Y la razón es que lo que uno quiere realmente determinar en la paciente con SOP no es la insulinoresistencia. La insulinoresistencia no es un problema. Lo que es el problema es la reacción a la insulinoresistencia. Y en el caso del SOP es una hiperinsulinemia, que es lo que es el problemático. Entonces, digamos que una paciente ya se ha diagnosticado, se ha evaluado correctamente, está tomando metformina. De nuevo, no todas las pacientes necesitan metformina, más o menos un 50% de mis pacientes están tomando metformina, el 50% no lo están tomando. Entonces, está tomando metformina, se embaraza. ¿Qué es lo que se hace en ese momento? Bueno, nosotros no recomendamos continuar la metformina mucho más allá del primer trimestre de embarazo, a menos que haya causa, a menos que haya diabetes gestacional, etcétera, etcétera. Si no hay causa, se discontinúa ese medicamento, porque claro, uno no quiere tener medicamentos superfluos durante un embarazo, ¿verdad? Porque hay efectos potenciales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le digo a la paciente. Continuemos hasta el primer trimestre, confirmamos que haya un embarazo, que tiene latido del corazón, etcétera, y entonces vamos a discontinuar el medicamento. Ha habido estudios ya en donde se randomiza eso, ¿verdad? Se randomiza de continuar y no continuar metformina, y es más, a veces continuar la metformina aparentemente ha sido de peor consecuencia. Así que los datos son bastante claros. Perfecto. El otro tema que también nos preocupa es que muchos de estas pacientes tienen asociados trastornos alimentarios, cuadros de anorexia, bulimia, que en general son por los fracasos a los tratamientos clásicos de dieta, ejercicio, que en general fallan y llevan estos tipos de trastornos en la conducta alimentaria. ¿Cuál es tu sugerencia para estos casos, dada la complejidad, y cuáles son los resultados que por ahí ustedes pudieron obtener? Nosotros confirmamos eso. Hicimos un estudio, se publicó hace un par de años, sobre la salud mental de las pacientes con SOP. Y lo que vimos en la paciente con SOP es que claramente tenían un aumento de depresión, ansiedad y deficiencias o defectos alimentarios, bulimia, eating disorders, etc. Así que es un problema serio en la paciente con SOP. Hay que también distinguir la paciente con SOP, porque muchas de las pacientes que uno ve en la clínica, ¿verdad?, que te vienen a ver a ti, son justamente pacientes que son obesas. Y es más, la proporción de obesidad en la paciente con SOP en tu clínica es más o menos 60-70%, depende de qué clínica tengas. Pero la proporción de obesidad en la paciente con SOP en la población en general es mucho más bajo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una gran proporción de obesidad. La tercera parte de la población es obesa y más o menos un 40-45% de las pacientes con SOP son obesas en la población en general. Pero en la clínica el 80% son obesas, ¿verdad? Entonces, el problema es que uno tiene que acordarse de que las pacientes que lo vienen a ver a uno no son los pacientes típicos, ¿verdad? Son los pacientes que tienen dinero, que pueden venir a verte, que están en el sistema, que les preocupó mucho la obesidad, etc. Eso es lo primero que hay que entender, que son pacientes diferentes. Pero a la pregunta, bueno, ¿cómo se maneja la paciente con defectos alimentarios? Primero hay que hacer una buena evaluación nutritiva. Realmente yo refiero a estas pacientes a un nutricionista, ¿verdad? Para que determine bien cómo están comiendo estas mujeres, ¿verdad? Lo segundo que quiero determinar es qué tipo de comida están comiendo. Hemos hecho estudios comparando un paciente con SOP con un paciente con no SOP y no hay grandes diferencias en lo que comen. No es una cosa que digan, bueno, la paciente con SOP se pasa a masita y confitería, la paciente dice, no, esto no es así. El problema es que hay una diferencia ya de muchos años, ¿verdad? Yo les tomo una historia a las pacientes sobre su peso, ¿verdad? Les digo, bueno, si a los 13 años, a los 12 años, a los 11 años, qué peso tenían, etc. Nosotros lo que vemos es que en general van aumentando unas 10 libras, 5 kilos más o menos al año. Es progresivo, no es... Muchas pacientes te dicen, no, yo era fina y ahora soy súper obesa. Y es posible que eso ocurra algunas veces, pero la verdad es que si uno empieza a preguntarles, uno se da cuenta que el aumento de peso ha sido progresivo y eventualmente la paciente no puede entrar en su ropa, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando realmente se da cuenta que ocurre la obesidad.
Nosotros lo que recomendamos a los pacientes en este caso es primero diagnosticar el hecho de diferencias nutritivas y defectos alimentarios. Lo segundo, y eso realmente requiere un experto, requiere un nutricionista, alguien de ese tipo. Involucrar un psicólogo siempre ayuda. Lo segundo es, primero es detectarlo, asegurarse que uno esté pronto a detectarse, porque a veces uno no se fija en eso, en el problema alimentario. Lo segundo es, obviamente, darle instrucciones alimentarias al paciente. Como dije yo, nosotros preferimos que se enfoquen en una dieta de low glycemia, de la misma caloría, calorías no necesariamente de dieta, eucaloric, lo que llamamos, pero sino que sea eucaloric but low glycemic diet. Hemos hecho algunos estudios en ese sentido y realmente impacta positivamente a la insulinoresistencia y a la hiperinsulinemia de la paciente. Ok. Por último, asociado a las dos preguntas anteriores, en muchos casos se suman patologías psiquiátricas como ansiedad, depresión, bueno, un poco lo que estábamos refiriendo, y hay reportados casos de intento de suicidio producto de las fallas en la contención y la respuesta terapéutica como manejamos en estos cuadros. Tenemos, más allá del abordaje interdisciplinario, algunas opciones porque en estos casos puntuales, en muchos casos, tienen contraindicados desde una cirugía bariátrica, que ese es otro tema que también me gustaría tocar con vos, y que en algunos casos podría ser una salida para estas pacientes. Pero, ¿cuál es tu opinión? Porque es verdad que uno ve las pacientes que son obesas y como van ganando peso. Esto pasa igual que con la endometriosis, ¿no? Que la mujer no se va dando cuenta de lo mal que va teniendo de su vida, producto que es gradual. Y la paciente con SOP le pasa lo mismo, porque puntualmente lo que uno ve es que va ganando peso. A nosotros nos llegan ya las pacientes con un BMI importante, 30, 32, y uno les plantea la dieta y dicen, bueno, pero yo quiero embarazarme. Y ahí entramos con otro gran problema que es la infertilidad, porque la paciente con SOP tiene trastornos para la estimulación. Tenés el sobrepeso, que ya es un factor que influye en los resultados que vamos a obtener. Tenemos dificultades en la calidad ovocitaria, porque los ovocitos no son de buena calidad, no todos fertilizan, por ahí tenés una buena producción, una buena recuperación de ovocitos, y cuando los pones a fertilizar llegan muy pocos, y algunos tienen alteraciones. Entonces, todo eso hace que el paciente sienta como que está siendo discriminado, ¿no? Porque llegó y ya le dijimos que estaba con peso elevado y tenía que bajar de peso, pero yo vine a buscar un embarazo. Entonces, ¿cómo es tu sugerencia de cómo uno debería tratar cuando nos llega una paciente en reproducción con todos estos trastornos y que uno tiene que a veces tratar de manejar? Estoy pidiendo magia, ¿no? Porque entiendo que te estoy pidiendo una cosa difícil. O sea, la pregunta de cómo manejar una paciente que desea reproducción, desea fertilidad, pero que tiene una serie de trastornos, ¿verdad? Tiene insulinoresistencia, hiperinsulinemia, síndrome metabólico, tiene potencialmente obesidad, tiene trastornos mentales, etcétera. ¿Cómo se maneja? Bueno, realmente mucho depende de dos cosas. Uno, de lo que desea la paciente, ¿verdad? De lo que entiende la paciente. Y lo segundo es la edad de la paciente, ¿verdad? Si una paciente joven, 23, 24 años, entonces uno realmente tendría que, para empezar, a todas las pacientes, lo que yo realmente ayudo a las pacientes con SOP, siendo un experto en SOP, es educando a esa paciente y su familia sobre el SOP. Porque claro, leen mucho en la internet, mucho en varios lugares, tienen una serie de concepciones incorrectas sobre el SOP y sobre su futuro, etcétera, etcétera. Así que lo primero que hay que hacer es educar a esa paciente sobre varios problemas que tiene el SOP, ¿verdad? Y cómo es y cómo se trata el SOP. Porque si la paciente no entiende los riesgos, no entiende el tratamiento, no entiende el futuro, no entiende el prognosis, entonces van a reaccionar sin saber. Entonces, eso es lo primero que realmente recomiendo para todas las pacientes. Una vez que la paciente más o menos entienda, y eso puede que tome una o dos visitas, no es así nomás de darle, bueno, tomarle, anda a leer esto, etc. Eso puede que tome una o dos visitas. Yo tengo el privilegio de pasar un poco más de tiempo con mis pacientes. Ahí es donde uno empieza a decidir qué es lo que hacemos, ¿verdad? ¿Quieres embarazarte? X. Entonces, ahí empiezan a varios, ¿verdad? Consideraciones. ¿Se ha embarazado antes o no? ¿Es obesa o no?
qué edad tiene, lo más importante. Si es edad joven, entonces yo tengo un poco más de tiempo y ella tiene un poquito más de tiempo, mientras ella entienda lo que estamos haciendo, de manejar a la paciente. Entonces ahí diríamos, bueno, vamos a tratar de trabajar con tu obesidad, vamos a tratar de trabajar con tus problemas mentales por 6 meses, 1 año, y después volvemos. A veces la paciente dice, eso es lo que quiere, y otras veces dice, no, vamos a tener que ir directo. Ya la paciente mayor, 37 años, 35 años, 40 años, ya esa paciente requiere trato inmediato, ya no hay la oportunidad de decir, bueno, mejórese, etcétera, etcétera. Entonces, hay que realmente, cada paciente primero se tiene que educar bien, para que ella entienda los riesgos, las oportunidades, las consecuencias, para que ella sea una pareja en la decisión, ¿verdad? Porque la paciente tiene que hacer su decisión también. Los médicos, a veces, el problema con los médicos nosotros, es que queremos hacer las decisiones por los pacientes. Y eso es una falta de responsabilidad, una falta de entendimiento de lo que es ser médico, una falta realmente de respeto al paciente, ¿verdad? Así que eso es lo primero que hago. Y lo segundo, entonces, una vez que la paciente entienda más o menos los riesgos, entonces decimos, mira, tiene 37 años, yo realmente pienso que tenemos que empezar rápidamente a hacer letrozol, lo hacemos por 4 o 5 meses, no funciona, nos vamos a la in vitro, lo que sea, no, lo que haya. A veces hay oportunidades para hacer ovarian drilling, o sea, no sé cómo dicen, sí, no importa, todo ese tipo de oportunidades. Si la paciente es más joven, hay más oportunidades, hay más opciones para tratamientos que lo que tiene la paciente mayor. Pero hay que individualizar a cada paciente. Sí, ahora que tocaste justo el tema del ovarian drilling, nosotros hicimos una experiencia bastante interesante con un número interesante de pacientes, pero la respuesta la teníamos durante 1 año o un poquito más. Después la paciente volvía a su cuadro original. Era como que nos daba un tiempito de y eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve en general. Hay unas técnicas nuevas ahora en cuales hay unas técnicas nuevas donde se puede hacer, por ejemplo, ovarian drilling transvaginalmente, ¿verdad? Ahí hay una compañía que tiene, etcétera, lo cual yo me parece perfectamente normal. Pero si no entiende la patología del SOP, esto no son curas, ¿verdad? Esto disminuye la difusión ovárica, en ese momento disminuye la producción de andrógenos, entonces deja que la paciente ovule, etcétera. Pero sí, la mayoría de los pacientes van a eventualmente volver al mismo cuadro que tenían antes, digamos, a los 6 meses, 1 año, etcétera, 1 año y medio. Eso es lo común. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por tu placer. tiempo. Ha sido un placer. ¿Cómo no? Y un placer conocerte en persona.